Gracias, bendiciones en esta noche. Bendiciones en esta noche. Si ustedes están expectantes, yo estoy más expectante todavía. Estamos en el marco, gracias, estamos en el marco de las Escrituras y eso es muy, pero muy interesante para nuestra vida. ¿Sabes que la misma palabra vino a mi corazón cuando y ya estamos convertidos a Cristo, así que no hay lugar a dudas? Cuando se reúnen Elizabeth y María, me pasó lo mismo, así que es de parte del Señor. Y te agradezco la confianza de poder estar en esta noche en este lugar. Sé que están en una etapa de cambios. El mismo Dios que ustedes sirven, yo también les sirvo. Y el mismo Espíritu Santo que los ministra a ustedes, me ministra a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y diga conmigo, estamos en una etapa de cambios. Bueno, primero, antes que nada, nobleza obliga, se pone de pie mi esposa, la misma compañera mía de hace 32 años. Quiero que le den un fuerte aplauso. Ella es mi compañera amada. Ya hace 32 años que estamos casaditos, nos casamos muy jóvenes. Yo tengo 51, ella tiene 50 y estamos sirviendo al Señor. Apenas nos convertimos a Cristo. También está Brian y está Morena, que me acompañan. Pónganse de pie también, así lo conocen. Intenté mencionarle al pastor acerca un poquito de la tarea de uno. Radicamos en la ciudad de Berazategui. Estoy pastoreando el Ministerio Conquistadores de Sueños allí en Berazategui. Bueno, no voy a hablar de mí, vengo a hablar del Señor y de la palabra, pero no salimos con frecuencia. Recién ahora, este año, salía cuando estaba sirviendo a Dios como evangelista, pero luego de 18 años me establecí para poder trabajar en la fundación del ministerio. Recién ahora estamos sirviendo al Señor. Ahora el 14 nos vamos a hacer un recorrido, vamos a viajar al exterior y vamos a llevar un poquito esta tarea de desenvolver el evangelio. Y cuando usted tiene un caramelo y lo primero que hace es, a no ser que le guste el papel, pero lo que hace es desenvolver el caramelo porque lo nutriente, o mejor dicho, lo delicioso, está dentro del papel. Y me agradó lo que describió el pastor, porque culturalmente necesitamos un cambio en nuestras formas, en nuestras maneras, en la tradición en la cual enfrentamos el evangelio en este tiempo. Y si una de las cosas que he visto en este lugar es que tanto en la administración, hasta ahora lo que he visto, y en la administración, en la alabanza y demás, Cristo es el centro de todas las cosas. Y si partimos de esa base, entonces estamos totalmente de acuerdo. Luego lo demás es simplemente la envoltura del evangelio. Y aunque usted no lo crea, cuando viajamos y tenemos esta posibilidad desde hace un tiempo a esta parte, nos encontramos con que tenemos que desenvolver el evangelio en un montón de cuestiones, como bien lo mencionó el pastor recién, están por encima de la relación que establece la revelación de Jesucristo para nuestra vida. Entonces nos encontramos a través de las Escrituras y el potencial que establece las Escrituras para aquellos que creemos en ella, como la particularidad que tiene de poder revelarnos a Cristo en nuestra vida. Y eso es altamente gratificante, que en este tiempo, si tuviese que elegir un título, lo eligió la joven en la alabanza: soy un esclavo, y no lo digo por quedar bien, soy un esclavo por amor. Y si usted me observa muy de cerca, tengo mi oreja horadada, porque soy un esclavo por amor. Sirvo a Cristo en respuesta, como una muestra de agradecimiento por todo lo que hizo por mi vida. Actualmente en la ciudad de Berazategui soy coordinador general de la juventud, así que estoy relacionado mucho con la juventud. Venimos de un evento que hicimos ayer y estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad, aunque ya pintamos canas, y cheque canas ahí en la foto, deben ser las luces, pero bueno, dejémoslo ahí. Abra su Biblia, vamos a lo que realmente nos convocaron a hacer. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4.
Marcos capítulo 4, quiero compartir una palabra con ustedes sobre la base de dos verdades que son interesantes remarcar en este tiempo de transición en la que se encuentran ustedes. Ustedes están en una etapa de transición, pero es como que no se terminaron. ¿Viste? Cuando estás en transición, estás en el lugar que dejas y en el lugar donde vas a ir. Y estás a ese espacio, a ese... bueno, hay un montón de vocabulario cristiano que no me alcanza el tiempo para poder mencionar, donde encapsulamos muchas verdades bíblicas, y la verdad bíblica tiene que exceder al vocabulario de la semántica cristiana que tenemos. Pero la transición a veces nos puede llevar a no disfrutar del lugar que tenemos porque estamos pensando en el lugar que vamos a tener. Es como una mudanza. Pero llegará el momento que esta casa dejará de mudarse. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que levante la mano y diga conmigo, proféticamente, esta casa deja de mudarse. Vamos, levante la mano y diga conmigo, esta casa deja de mudarse. Porque se establece, diga conmigo, se establece lo que está para esta casa en esta ciudad. Yo no lo digo yo, no lo dice usted, lo declaramos proféticamente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo no vengo a perder el tiempo a este lugar, porque en este momento tenemos reunión allá. Pues vengo a decirles que viene una etapa de cambio para ustedes en el nombre de Jesús, y se están preparando para eso. Que hay ciertas cuestiones, por eso quiero hablarles de la palabra, que han sucedido en nuestras generaciones, que para muchos fue un desastre, para nosotros fue un puntapié inicial para cambios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Marcos capítulo 4, aleluya. Voy a ir a una historia muy conocida, pero quiero que veamos que detrás de todas las situaciones, de situaciones domésticas o las situaciones que nos suceden en la vida, se está mostrando una verdad trascendental en el plano espiritual para nosotros. Este pasaje lo he mencionado en varias visitas o en varios lugares donde compartimos la palabra del Evangelio. Y yo le puse un título, no sé si está de acuerdo a esta noche, pero se los voy a mencionar. Y usted, si quiere, lo repite conmigo. Me gusta que repita conmigo. Repetez avec moi. Diga conmigo, examen inesperado. Levante la mano, ahora diga conmigo, porque me gusta que participen. Levante la mano y diga conmigo, examen inesperado. Diga conmigo, viene un examen inesperado. Vos viste que cuando estás estudiando, me agrada a los profesores que te dicen, saquen una hoja. Y vos decís, ¿what? ¿Cómo no me avisó antes? Ahora levante la mano y diga conmigo, la vida no te avisa. Marcos capítulo 4, verso 35. Dice así, como título, Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Diga conmigo, había otras barcas. Pero se levantó diga conmigo, una gran tempestad de viento. Vamos, diga conmigo, como si fuese un actor, una gran. ¿Viste cuando exageramos? No sabe el gran problema en que estoy, pastor. Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Diga conmigo, ya se hundía. Y él, diga conmigo, Jesús, estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo? Dice, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y ahora diga conmigo, y se hizo una gran tranquilidad. ¿Cómo era la tormenta? Grande. ¿Cómo era la tranquilidad? Grande. Bien, ahí está, vamos entendiendo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, diga conmigo, con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Diga conmigo, gran tormenta, gran tranquilidad.
y gran reverencia. Diga conmigo, cada vez que se manifiesta un gran problema, hay un gran descanso en él y un gran resultado. Diga conmigo, se establece como el Señor de las tormentas, como el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén eso? Aleluya. Ahora, oiga esto, interesante. La vida del Evangelio para mí, a medida que vamos caminando en el Señor, tiene mucho que ver cómo nos preparamos para poder afrontar las situaciones que vienen. Yo me preguntaba, decía, ¿qué porcentaje se refiere a la preparación misma de la vida en relación a la aceptación misma del Evangelio? O sea, el momento en que hemos comenzado nuestra nueva vida, hasta que Cristo nos venga a buscar o hasta que nos toque partir de esta tierra. Tenemos que, diga conmigo, tenemos que aprender cómo sobrellevar los problemas cotidianos. Entonces yo me preguntaba cuál es el porcentaje con respecto a la preparación que nosotros tenemos. Y si eso está relacionado sobre la venida del Señor, ¿cuál es la tarea o la función de la iglesia que debe tener presente en este tiempo? Si prestar atención en las señales o en realidad prestar atención a la preparación. Recién, por voz del Espíritu Santo, quien dirigía la alabanza dijo: es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario estudiar las Escrituras, es necesario que Jesucristo se revele a nuestra vida. Diga conmigo, en medio de la tormenta. Diga conmigo, en medio de la tormenta se aprenden las mejores lecciones que nunca más te la olvidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dos cosas quiero remarcar con respecto a lo que voy a mencionar en esta noche. Primero, que las tormentas de la vida, o mejor dicho, las tormentas vienen en la cotidianidad de la vida de la iglesia. ¿Sí? En lo cotidiano, en lo familiar, en lo económico, en lo relacionado con la iglesia, en todos los órdenes sociales, en todos los órdenes de nuestra vida, las tormentas vienen. Eso es muy interesante ver. Ahora, ¿qué le quiero mostrar con esto? Si usted lee el libro de Marcos, desde el capítulo 5, por lo menos el capítulo 5 y el siguiente capítulo, él está viendo cómo los discípulos son testigos de las situaciones cotidianas de la vida, del mensaje del Evangelio en la boca del Señor, y también cómo los llevaba a ellos a que ese mensaje pudiese ser una práctica y no solo algo teórico, porque el Señor les mostraba algo teórico y al instante un examen sin sorpresa los mandaba a hacer lo práctico. Entonces cabe decir que el Evangelio consiste en aquello que aprendo, pero que en aquello que pongo, diga conmigo, en práctica. Hay mucho de la práctica del Evangelio que necesitamos volver a comprender y a entender, como hablábamos recién, y utilizar tácticas para poder llegar a las personas. Ahora, cuando vemos el Evangelio de Juan, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, que luego de esta situación de la tormenta, el Señor se enfrenta a una entidad en un territorio. Había que cruzar toda la noche navegando y cuando llegan a ese lugar, inmediatamente lo reciben, pero no muy amablemente, las autoridades espirituales de ese territorio. Y los discípulos, yo me imagino que en ese momento, cuando lo vieron bajar el Señor y ven venir a ese hombre poseído por los demonios, se dieron vueltas, cerraron los ojos y dijeron: chao, se terminó el Señor. Pero de repente sienten dos ruditos. ¿Y cuáles fueron los dos ruditos? Las dos rodillas que se doblaron ante Jesús. Y es la única oportunidad que hay un diálogo, y acá sale una enseñanza que tal vez no es, por lo menos yo no la comparto. Es permitirle a los demonios declarar que Él es el Hijo de Dios. Y ahí vemos el señorío en esta situación doméstica, después de no haber dormido toda la noche, esta situación doméstica de ver cómo el mismo infierno se rinde ante el señorío de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante la mano y dígame amén en esta hora. Mientras usted está en reunión acá y estamos abriendo la iglesia, y cuando estamos pensando en prosperar,
y avanzar y ir a otro territorio, a otro lugar, o mejor dicho, a otro lugar, no territorio, a otro lugar. El infierno también mueve a sus demonios y también mueve a sus ángeles y también mueve a sus personas para que haya guerra. Estamos en una guerra espiritual. Obviamente que no se hace guerra con niños. Pero mientras en la vida cotidiana de los discípulos el Señor los llevaba a poder establecer el reino de los cielos, también se establecía el señorío de Cristo. Entonces se estableció el señorío de Cristo sobre el mismo infierno. No cabía ninguna duda de que esto se estableció de esta manera. Luego el Señor, caminando entre la multitud, volviendo nuevamente a la otra orilla, una mujer con flujo de sangre se acerca muy tímidamente, pero con determinación al Señor, y en fe toca el borde del manto del Señor. Y cuando toca el borde del manto del Señor, recibe sanidad. El Señor se detiene. Diga conmigo, el Señor se detiene. Y cuando se detiene, Él pregunta, dice, ¿quién me tocó? Y obvio, ¿quién no te va a tocar si la gente te está rodeando? Si la gente te está apretando. Obviamente que alguien te tocó. No, alguien me tocó en fe, dijo el Señor, porque ha salido poder de mí. Y en ese momento el Señor muestra el señorío sobre la enfermedad. Entonces una vida doméstica se transforma en el establecimiento del señorío de Cristo. No obstante a esto, había un hombre que estaba esperando ahí, paciente, y cuando logra llevarlo hacia su casa, su hija que estaba muerta, el Señor da unas palabras, Talita Cumi, levántate, la niña se levanta y muestra el señorío sobre la muerte. En una vida doméstica, en una situación práctica, cotidiana, el Señor muestra su señorío. Luego de eso, el Señor nos muestra a través de lo que nos habla Marcos, cómo Él alimenta a 5.000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Gracias. Sin contar a los niños y a las mujeres. Y muestra el señorío sobre la necesidad más profunda del hombre, que es el hambre. Ahora declare conmigo en esta noche, levante su mano y diga conmigo, cada situación que a mí me toca pasar, lo que va a revelar es el señorío de Cristo. Vamos, diga conmigo, el señorío de Cristo. Diga conmigo, Él no lo toma por sorpresa. Pero cada examen que yo paso, diga conmigo, cada examen que yo paso muestra el señorío de Cristo. Diga conmigo, muestra el señorío de Cristo. Diga conmigo, no le sorprende mis problemas. Vamos, declare, no le sorprende mis situaciones. Pero una cosa sí, diga conmigo, dos cosas sé, aleluya. Vamos, diga conmigo, dos cosas sé. Que dentro de mi barca está el dueño de todas las cosas. Vamos, que dentro de mi barca está el Señor de todas las cosas. Vamos, dígalo, que dentro de mi barca está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora diga conmigo que también sé, vamos, dígalo, también sé que voy a cruzar la otra orilla. Está conmigo en esta hora, diga conmigo, conmigo está el Señor, que nunca ha perdido ninguna batalla. Y mientras vayas caminando, el señorío de Cristo se va a establecer sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre el territorio que Dios te dio, y Dios te lo dio a ti. El hombre de esta ciudad estuvo parado aquí hace un momento y está declarando y está moviéndose en fe. Lo mejor, déjame decirle que lo mejor ya vino, pero en el plano espiritual, cuando se mueva la iglesia, se establece el señorío de Cristo para el funcionamiento y por el cual el diseño que Dios ha establecido para esta casa. Vamos, diga conmigo, vamos a cruzar la otra orilla. Vamos a ir al otro nivel. Diga conmigo, vamos a ir al otro nivel. Y no me sumo a la cantidad de predicadores que tratan de hablar de palabras suaves. No. Estoy diciendo que en obediencia también es muy posible que se presenten tormentas. Son exámenes inesperados para muchos de nosotros, porque ponen en relieve dos cosas que quiero mencionárselas en esta hora. Número uno, cuando esas cosas suceden para nuestra vida, lo que pone en evidencia es que podamos ser probados los que creemos que tenemos en experiencias en tormentas. Porque por lo menos 4 de los que estaban ahí tenían experiencia en tormentas.
Y debo decirle algo, como pastor, como ministro del Señor, que hay tormentas que han venido que no tenía la respuesta. Hay cosas que no sé cómo hacerlas. Se pueden asemejar, pueden ser parecidas, pueden ser similares, pero le puedo asegurar que hay situaciones en las que no sé qué hacer. Y sabe una cosa, aprendí que esos son los mejores momentos para que el poder de Dios a través del Espíritu Santo se revele en mi vida, cuando yo no sé qué hacer. Aleluya. Levante la mano y diga conmigo: cuando yo no sé qué hacer, es una posibilidad de que el reino de los cielos manifieste su poder a favor de nuestra vida. Yo, cuando usted está parado en una situación y dice no sabe qué hacer, bueno, en ese momento, en las tormentas, lo que sucede es que se pone a prueba o se pone de relieve en nuestra vida aquello que nosotros consideramos que tenemos experiencia. Eso es muy, pero muy interesante. Me llama la atención, antes de entrar en algunas cositas que son interesantes del mensaje, manera de introducción. El que escribe es Marcos, y Marcos escribe por información de Pedro. Pero este evangelio que escribe Marcos lo recibe de la generosidad del mismo Pedro que estábamos hablando hace unos instantes. Pedro le da la información. El primer libro de Pedro, del capítulo 5, recuerdo que es el verso 13, Pedro está saludando y él dice: Marcos, mi hijo. Entonces, en su generosidad hay un hombre de fe que le da la información de la vida que había tenido con él, con el Señor, porque el Señor se le había revelado a Pedro. Y él nos comparte el evangelio que toma el nombre de Marcos. Luego de haber muerto Pedro, Pablo lo manda a llamar para que esté con él. Y quiero que me lo hagan venir a Marcos, porque instrumento útil me es. Y estoy estudiando un poquito la vida de Pedro desde otra perspectiva, desde la relación que tiene un liderazgo en relación, y no una brecha, sino una relación con la juventud. La juventud más que nunca tiene que tener un acercamiento hacia el liderazgo que ha tenido muchas experiencias que están relacionadas con la revelación de Jesucristo. Si no, estaremos presentes y seremos testigos de una brecha generacional que no conoce acerca de nuestro Señor Jesucristo. Donde voy, donde ando, donde camino, donde tengo la oportunidad de relacionarme con jóvenes, gracias a Dios que hoy en día hay hombres y mujeres que están entendiendo esto, pero veo hombres muy solos. Y me enseña la vida de Pedro en relación a Juan y en relación a Marcos. En una oportunidad escribe Juan, y sabe que no se lo puedo decir hoy, pero Juan menciona una carrera que tiene ante la tumba con Pedro. Y no solo eso, sino que dice que le gana. Y cuando el Señor se le revela nuevamente, viene a ver la vida de Pedro, porque nunca deja abandonados a sus hijos, o mejor dicho, a sus siervos en confusión, no los deja, sino que viene a confirmarles. Y cuando llega a confirmarle, él se preocupa por Juan. Entonces me llama mucho la atención la vida de Pedro en esta perspectiva y en esta relación que hay entre los que conocemos el Evangelio o los que hemos caminado en el Señor con una nueva generación. Y celebro que haya jóvenes en este lugar. Celebro que haya jóvenes que hayan pasado al altar. Celebro que haya jóvenes que estén en este lugar. Celebro que hagamos capacitaciones, enseñanzas y preparaciones para que los jóvenes puedan conocer al Señor en esta vida. Estamos frente a acontecimientos proféticos determinantes, y la situación o la cosmovisión de la iglesia en este tiempo nos lleva a nosotros a hablar acerca del verdadero evangelio. Ahora, diga conmigo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, tomaron como estaba en la barca, y había con él también otras barcas. Diga conmigo: la manera en que yo maneje la tormenta. Vamos, levante la mano. En la manera en que yo maneje la tormenta. Disculpe si lo reto, parezco que estoy allá en la congregación. Diga conmigo: la manera en que yo manejo la tormenta
o mejor dicho, la manera, vamos, diga conmigo, la manera en que yo manejo mi barca en medio de la tormenta, hay otras barcas que me están viendo. Viste que siempre hablamos de la única barquita de los discípulos, pero sin embargo el texto nos muestra que había otras barcas, porque parece que hay más gente que seguía al Señor. Viste, cuando vos decís, soy el único que he quedado, hay uno que dijo eso, y el Señor le tuvo que decir, hey, postdata, Elías, no sos el único que no doblaste tus rodillas ante Baal. Tengo a otros que los tengo guardados en la cueva. Viste, cuando decís, soy el único que pasa por lo que pasa, que sufre por la obra. No, no soy la única. Hay otras personas que también están también dentro de la tormenta. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Pero si tus hijos te ven manejar la tormenta en medio de la situación compleja que estás viviendo, ellos se van a hacer imitadores de vos como vos sos de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando vean al matrimonio, al papá y a la mamá que resuelven los problemas y no que bajan todos los días del cielo, sino que en medio de una discusión, de una diferencia, de un problema, aprenden a manejar las cosas desde otra perspectiva, ahora sus hijos van a actuar de la misma manera. Solo necesitamos gente que se le revele el Señor y que se le revele el Evangelio en este siglo XXI. Ahora diga conmigo, había otras barcas. Y dice lo siguiente, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. Diga conmigo, el problema no son las aguas, el problema es el viento. Y vete que cuando se desata una tormenta, ¿qué hacemos nosotros? Traigan palangana, traigan fuentones, traigan recipientes y nos cansamos de sacar agua. Y el problema es el viento, ¿o no? Porque dice, mire lo que dice después. Después dice, y levantándose, ahora voy a leer ese versículo, y levantándose, reprendió al viento. ¿A quién reprendió? ¿A quién reprendió? Diga conmigo, hay cosas que van a cambiar cuando nos enfoquemos en lo que realmente tenemos que enfocarnos. Es una materia pendiente para todas las congregaciones que están relacionadas con yo creo que usted tiene el pastor que merecen. Algunos están durmiendo ahí. Yo creo que todos ustedes, así decía un viejo pastor amigo, decía, ustedes tienen el pastor que merecen. Vamos de vuelta, así se anima el pastor. Ustedes tienen el pastor que merecen. Vamos de vuelta, no le voy a hacer dar vuelta al pastor. Ustedes tienen el pastor que merecen. Levante la mano, muestre más interés, por favor. Usted tiene el pastor que merece. Ahora los pastores tenemos la iglesia que merecen. Es una relación intrínseca. No se equivocó el Señor. Puso el nombre de Dios que tiene que poner y a la congregación que tiene que poner. Y aquí hay muchas barquitas en medio de la tormenta. Y están esperando a ver cómo los líderes manejamos las tormentas, ¿o no? Según cómo lo maneja el pastor, lo manejamos todos. Si el pastor habla de Cristo, toda la iglesia habla de Cristo. Depende de lo que hable el pastor, la iglesia lo habla. Como se mueve en fe el pastor, se mueve la iglesia en fe. Pero hay momentos donde la iglesia le tiene que decir al pastor, vamos 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 pastor, vamos, no se desanime pastor, estamos con usted, también tenemos nuestras barquitas en medio de la tormenta, pero hemos descubierto algo por la palabra de Dios. ¿Qué le parece si nos enfocamos en el viento en vez de enfocarnos en el agua? Porque a veces nos enfocamos en el agua y nos agarramos entre nosotros. Hey, ¿por qué no trajiste un balde más grande vos? Y uno está con una jarrita y el otro con un fuentón grande. ¡Ey! Un montón de problemas que vinieron a la iglesia. Saquemos que esto, que el diablo quiere. El diablo no puede dividir nada si nosotros no se lo permitimos. Y no tiene más inferencia en nuestra vida de la que nosotros se lo damos. El único que reina se llama Jesucristo, Señor de señores. Y de esta tormenta algo se va a revelar. Jesucristo es el Señor de las tormentas. Jesucristo es el Señor que sostiene mi barca en medio de la tormenta. Parece que yo dije, bueno, voy a ir motivado porque esa congregación es una congregación explosiva, dije. El Señor que yo predico es el Señor que sostuvo mi barca en medio de todas las tormentas que he pasado hasta el día de hoy. Aleluya.
Y mis hijos me han visto de la misma manera, pero también me han visto humano. ¿Cuántas veces tuve que dejar los fuentones, los recipientes? Y porque mi hijo estaba haciendo lo mismo, nos cansamos todos. Pero papá se puso de pie y dijo: hey, ¿qué te pasa, tormenta? ¿Contra quién te estás levantando? ¿Contra esta casa? Esta casa está fundamentada sobre la roca, no está fundamentada sobre la arena. Esta casa la sostiene Cristo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Esta casa la sostiene Cristo. Esta casa está fundamentada. No es que vino y de repente pongamos una iglesia y hagámonos conocer. No. Lo que Dios ha llamado lo sostiene. Lo que Él ha elegido lo cuida. Si no, pregúntale a Saulo. Se hacía el loco con todos los cristianos. Hasta que un día en el camino, no sé si se cayó un caballo, no sé, es una discusión teológica de años. Pero el que cayó al suelo, cayó al suelo. Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor. Como diciendo, te metes contra la iglesia, te metes conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Allá en Berazategui pasa, no sé acá, pero allá en Berazategui, ay pastor, vi una sombra en la noche. Me tiraron pochoclo en la puerta. Ay pastor, bueno, a nosotros nos tiraron palomas muertas, sin ojos, gatos negros, pobrecitos los gatitos. Pochoclo de todas clases. Y el centro de Quimbanda estaba a media cuadra. Terminamos el culto nosotros, empezaban ellos la noche de la vigilia. Yo terminaba de predicar, de declarar, y un día aparece una mujer que previamente había visitado la sucursal. Y dice: pastor, yo lo conocía a usted. Ah, no había tantas redes sociales en ese entonces. Yo lo conocía. Sí, vi su foto en tal lugar, me dice. Y yo le digo: lo que pasa es que me quieren tanto que me tienen en la mesita de luz, le digo. Y un día, le cuento esto, pastor, me pasó a mí. Yo lo veía que cuando me veía, lo hacía. Estábamos en casa y yo tenía un perro negro así grandote. Y un día no podía respirar y lo llevamos a la veterinaria y me dijeron que tenía un cáncer. ¿Y cómo es eso? Cáncer del perro. Entonces me pongo a orar. Diga conmigo, cuando no entiendo, tengo que preguntarle a papá. Entonces voy a la presencia del Señor en oración. Y entonces una voz que me dice: el cáncer era para vos. Te lo mandaron para tu garganta. Y yo rechazo que esto, pero yo lo había agarrado el perrito. Ya. Si usted no quiere creer, no lo crea. Pero que existen, existen. A los años se intensificó la batalla. Le metieron 3 horarios seguidos. Nosotros estábamos en culto, ellos también estaban de reuniones seguidas. Y yo no les había hecho nada. Ni siquiera nunca me ocupé de ellos. La iglesia seguía creciendo. Porque debemos ocuparnos de cómo manejar la tormenta en medio de la situación compleja. Al poco tiempo viene una joven que es parte de la alabanza y nos cuenta: recién me acaban de traer, haciendo de remisero, el que es el coso de allá, me dice. ¿Qué? ¿Qué es el coso de allá? Y le prediqué el evangelio. ¿Y qué le dijiste? Le dije si quería entrar. ¿Y qué te dijo? Me dijo que era lo suficiente malo como para entrar y que Dios ya se había olvidado de él, que alguna vez le habían predicado el evangelio y que había asistido, pero que no era lo suficiente bueno para entrar a ese lugar. Y yo lo insistí, pero él me dijo que no entraba. A los 2 o 3 días murió de cáncer en la garganta. Triste. Pero todo lo que te echaron en tu contra vuelve. Están molestos acá. El infierno está molesto porque hay una puerta abierta que entiende que en las situaciones cotidianas de la vida se establece el señorío de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo eso que estoy hablando? Se los cuento como algo anecdótico, de que no me encargo yo, se encarga el Señor.
Pero levante la mano, diga conmigo, pero tengo que prepararme. Ahora, lo siguiente dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Puedo bajar, pastor? ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted dormiría en medio de la tormenta? ¿Sí? ¿Sí? Yo soy medio santiagueño, así que sí dormiría seguro. Pero usted cuando vaya al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, y creo que es el verso 6 o 16, capítulo 12, ¿sí? Donde dice que Pedro estaba en la cárcel, que antes de eso Jacobo había sido encarcelado y lo mataron, fue muerto a espada, lo decapitaron, y ahora lo pusieron en la cárcel a Pedro. Diga conmigo, intervino el Señor. ¿Pero por qué intervino el Señor? Diga conmigo, porque la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Serás salvo tú y toda tu casa, porque estás orando por tu casa y por tu familia. De hecho, estás acá porque alguien oró por vos. No te preocupes por el ocultismo, preocupate por estar en comunión con el Señor. Ahora escuche esto. Cuando Dios manda a uno de sus ángeles, dice, me lo van a matar de vuelta esto, así tengo que, a uno más, así que tengo que intervenir. Entonces Dios intervino y mandó un ángel. Y cuando mandó un ángel, ¿qué estaba haciendo Pedro? Diga conmigo, estaba durmiendo. Estaba custodiado y estaba durmiendo. ¿Usted dormiría sabiendo que mataron a uno antes y que es posible que el otro día lo maten? Y si no lo maten, es posible que nunca más salga de esa cárcel y que se termine el ministerio apostólico de Pedro. ¿Usted dormiría en medio de esa situación? ¿Usted puede dormir cuando no puede pagar las cuentas? ¿Usted puede dormir cuando está pensando en situaciones que no puede gobernar? ¿Usted puede dormir cuando las cosas en la familia no se están dando como esperaba? ¿Usted puede dormir, puede conciliar el sueño? ¿Quién es aquel que concilia el sueño? Sino aquel que lo ha visto a su maestro domar la tormenta en medio de la situación compleja. Porque dice que lo despertaron al Señor, lo hicieron poner de pie e inmediatamente fue, reprendió al viento objetivamente. En vez de sacar agua con ellos, bueno, saquemos agua, muchachos, no, vamos a la raíz del problema, saquemos, en vez de sacar agua, hagamos callar la tormenta. Le habló a la tormenta, la hizo enmudecer. Y cuando Pedro vio esto, y en la misma situación que él se encontraba, entonces él estaba autorizado por lo que ha visto para dormir en medio de esa situación. No dormía porque era una persona que no me importa nada, sino porque confiaba en Dios. Y el que confía en Dios es como el monte de Sión que no se mueve. Yo confío en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Cuando vos ves a la persona que te instruye tomar la tormenta o sostener la barca. Señores, estamos en esta sociedad donde si no funciona un matrimonio, enseguida vamos y hacemos las cosas para... ¿Cuántos sostienen el matrimonio en medio de la tormenta? Sino aquel que ha visto a su Señor sostener una barca en medio de la tormenta. Inmediatamente que te pongas a buscar del Señor, la tormenta va a sacudir tu barquita. A los jóvenes les quiero mencionar esto. Está bien el entretenimiento y está bien que podamos compartir esto tan lindo que es reírse y es tan natural en esta edad preciosa de la juventud. Pero hay un pasaje en las Escrituras que dice lo siguiente: les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Pero sus maquinaciones no terminan. Él continúa, sigue adelante y se levantan tormentas gravísimas frente a los jóvenes en esta sociedad. Hay un porcentaje muy alto de un índice mayor a años anteriores de jóvenes que se quitan la vida porque no creen poder manejar la vida a los 14 o 15 años. Estuvimos la semana pasada con una mujer que se quería quitar la vida porque hacía 2 meses anteriores su hermana se quitó la vida y ella no entendía por qué. Tuvimos que ministrar y hablar. ¿Cómo manejas la tormenta en medio de una noticia muy grave dentro de tu casa?
Y este mismo Pedro dice en el primer libro de Pedro, capítulo 5 y el verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene, levante su mano y diga conmigo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vida doméstica, vida cotidiana, la vida que nos pasa a todos, pero mientras vamos venciendo, Cristo se muestra Señor ante cualquier circunstancia en nuestra vida. Y podemos hablar con confianza y con seguridad de que estamos en el lugar correcto y que ninguna tormenta se va a llevar la gloria. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora? ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Levanten su mano a los cielos, diga conmigo, pasaremos a la otra orilla. Vamos, dígale, cruzaremos al otro lado. Vamos, haga con su pie donde está sentado, diga, cruzaremos para el otro lado. Cuando estaba orando por ustedes en estos días, no quería venir con algo preparado humanamente y con criterios o pensamientos, aunque la preparación es muy importante y toda esta cuestión que está relacionada con la predicación es positiva. Pero me preguntaba y decía, Señor, ¿cuál es la palabra para esta casa? ¿Cuál es la palabra para este ministerio? ¿Cuál es la palabra para un pastor que espero que a partir del día que lo conozca personalmente, que habremos estrechado en un lazo de amistad que perdure hasta que tú vengas? Porque eso es lo que espero. Aunque no vuelva a predicar, pero por lo menos los mensajes alentadores puedan ser establecidos en una relación estrecha de amistad, de generales de Dios que hacen que el Evangelio de Cristo sea puesto en alto en medio de toda esta sociedad que estamos viviendo. Y en medio de una locura eclesiástica en el mundo, donde el predicador supera el mensaje, donde el mensajero supera el mensaje, donde pareciese que todas esas hojarascas se tienen que llevar la gloria y no el mismo Señor. Empodero a esos hombres y esas mujeres de fe que en medio de la cotidianidad de la vida, aleluya, porque podés tener 200, 350, 100. Allá hay una congregación que supera las 200 personas. Pero son 200 problemas multiplicados en 200, en 200, en 200, en 200. Y esperamos que el hombre de Dios siempre tenga la palabra correcta para el momento en que yo estoy pasando. Y encontrar los mensajes y encontrar la palabra, a ir a la presencia de Dios mientras tiene que manejar los problemas en su casa, las situaciones matrimoniales, en fin, de los hijos, de los nietos si los hay, en las situaciones que se pueden resolver en la problemática en la juventud. Mientras haya un liderazgo, hay materias que se dan en el ámbito pastoral que son materias necesarias, como la traición, como la desobediencia, como la rebeldía, como la ingratitud, que hoy en día son características de los hombres de los últimos tiempos. En medio de toda esta sociedad y en medio de esta vorágine de cosas, en medio de esta tormenta, hay hombres de Dios que tienen que manejar la barquita y tienen que enfocarse en el viento y no en las aguas, y tienen que decir a los demás, enfoquémonos en el viento y tenés que alentarlos, porque algunos quieren abandonarte la barca en el medio de la tormenta. Y si no está en una tormenta, estará en una tormenta, porque las tormentas son necesarias, no para decir el Señor, bueno, voy a probar a mis siervos y a mis hijos. No, es necesario porque las tormentas nos hacen cada vez más fuertes. Y si no, pregúntenle a Pedro, cuando Pedro está durmiendo en medio de una sentencia de muerte, él lo vio a su Señor dormir, no porque estaba cansado físicamente, sino porque él confiaba en su Padre. ¿Cómo sé que él confiaba en su Padre? Porque luego de cada administración, él iba a la presencia del Padre y le entregaba todas las cargas y cuidaba que su relación con el Padre estuviese intacta durante todos los años de su ministerio. Se me hace ver a mí, pastor amado, al Padre corriendo a encontrarse con aquel hijo pródigo y levantando las vestiduras para correr, porque la vestimenta típica de esos entonces no te permitían correr, pero dice la Escritura en Lucas 15 que el Padre corrió, acortó distancia. Y se me hace verte a ti, y en estos días te he visto en el Espíritu como un Padre que acorta distancia, como un Padre que se levanta las vestiduras de tradición, de religión, de cuestiones que hayas aprendido y que tal vez las tengas que desaprender, pero te he visto levantándote las vestiduras para correr al encuentro
de la cantidad de hijos que Dios te va a traer en esta casa. Este ministerio es un ministerio de restauración. ¿Y sabe lo que celebro de esta casa? Que no dice el título Casa de Restauración, que no dice el título Ministerio de Restauración, sino que habla de la restauración misma. Levantando las vestiduras. Los hijos vuelven, el padre se acerca. Te he visto así, viendo lo que otros no ven. Porque mientras otros ven la silueta de un hijo pródigo, de un mendigo, de alguien que ha sido desprovisto de todos sus valores, vos estás viendo la silueta de hijos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice las Escrituras. Y yo te he visto con tus ojos en transformación, viendo la silueta de los hijos volver a casa. ¿Cómo supo ese padre que era el hijo? Porque yo considero que un padre todas las mañanas va a ver si su hijo vuelve, ve lo que otros no ven. Y esto sí es que quiero compartirle al hombre de Dios. Y en esto estuve orando, que tus ojos no sean cegados y que tus ojos se mantengan despiertos, para que cada hijo que venga a esta casa sea el resultado de la preparación que tengas. Anillo en sus manos, calzado en sus pies, vestiduras que han sido guardados para ellos, y la celebración de saber que alguien había muerto pero que ha resucitado. Por favor, levante su mano, pastora. Tenga sus manos levantadas. Dice el Espíritu Santo de esta manera: yo te pongo mujeres ultrajadas, violentadas, olvidadas, y te pongo como madre en esta casa. Serán reuniones de restauración como nunca antes. Yo te he rescatado, dice el Espíritu. Yo te he traído, te he transformado, te he vestido de ropas nuevas, dice el Espíritu Santo. Y te pongo mujeres que las transformarás en guerreras en esta casa. Madres. Será conocido este ministerio. Y llegará un momento donde tus manos abrazarán el lugar propio, dice el Espíritu, con todas las dimensiones que querés y anhelás y anhelan, para que se pueda llevar adelante una comunidad de restauración. Habitaciones para jóvenes, para niños. Algunos dicen que la sanidad interior es diabólica. Te voy a decir algo. Isaías 61. Y acordate de esto, pastora. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. Y fíjate si ahí no está el ministerio donde dice a sanar a los quebrantados de corazón, apertura a la cárcel. Levanta sus manos, porque aquí hay padres de fe. Ustedes lo han visto a ellos manejar la barca en medio de la tormenta. Ustedes lo han visto a ellos manejar la tormenta. Lo han visto a ellos sostener la barca. Y hay muchos que los han visto y se han contagiado de esa fe. Y están dispuestos a necesariamente decirle: acá estamos, pastor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos trasladamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Señores, llegará el momento donde este ministerio abrazará su propio terreno, abrazará su propio lugar, abrazará sus propias dimensiones. Sueñen en grande, porque viene algo grande para ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Porque en lo poco han sido fieles, sobre mucho te pondrá el Señor. Pero esto no es algo que se me ocurra a mí. Estuve orando por ustedes. No soy un improvisado. También he tenido que aprender a manejar la barca en medio de las tormentas. No me muevo si no hay un equipo de intercesión, pastor, porque entendí que la oración es la clave para moverme. Y cuando salía a predicar en el ámbito de lo evangelístico, mi madre me decía: Javier, desde las 3 hasta las 6 de la mañana estuve orando por vos. ¿Qué pasó? Yo me movía, ella oraba.
Y el año pasado el Señor me la llevó. No sabía cómo manejar esa tormenta. Nunca me habían dicho qué hacer. Yo hablaba de lo que no sabía. Hasta que mi madre se fue a la presencia del Señor. Pero el otro día vinieron 3 abuelas que tengo al lado mío, mayores de 70, 75, 80 años. Me rodearon y me dijeron: no somos tu mamá, pero te ofrecemos nuestras oraciones. A donde te muevas, a donde andes. Y ustedes ya están en un equipo de intercesión que también se formó en las naciones. Donde voy, adopto abuelas y madres. Una de ellas no se puede mover porque está con el bastón. Señores, pero a las 3 de la mañana su oración se siente. Su oración se siente, 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 su oración se siente. Y me despierto a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar. Y yo sé que ellas están antes que yo orando por todo ministerio donde pisemos. Levante su mano. Y maya y soy que le y va y soy caba y se neneque. Aleluya, 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 aleluya. Levante la mano. El señorío de Cristo se va a hacer saber en medio de la administración. Eres el Señor de toda enfermedad. Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Él venció la muerte en su resurrección y venció el pecado en su muerte. Eres el Señor de todas las cosas. Dice el apóstol: echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado, Él tiene cuidado. Echamos todo temor, echamos todo miedo, echamos toda tristeza, echamos toda amargura, echamos toda depresión, echamos todo ataque de ansiedad, todo ataque de pánico, echamos todo lo que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón, lo echamos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él lo vio, cómo se levantó de estar durmiendo, de estar descansando, y se levantó y dijo: aleluya, los vientos, vientos, cállense y obedezcan a la voz que le está hablando. Tal vez no conozcan a estos discípulos aún, pero sí saben de quién se trata esta voz. Yo soy el Señor de los cielos y la tierra, así que sométanse a la autoridad de este Dios. Y sabe una cosa, tenga la mano levantada. Sabe una cosa, esas barcas que acompañaban a los discípulos lo veían al Señor limitado en tiempo y espacio, pero cuando Cristo resucitó, ahora está acá. Está en Verazategui, está en diferentes lados, está en tu habitación, está en tu comedor, está en tu casa, te acompaña, aleluya, te acompaña. Donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Donde está mi servidor, allí estoy yo. ¿Sabe qué nos diferencia? Que el Señor de los cielos y la tierra ahora no tiene límites. Es necesario que yo me vaya. Ustedes no lo entienden ahora, le dijo a los discípulos, pero llegará el momento que el Espíritu Santo les hablará de mí, les enseñará de mí, les mostrará acerca de mí, y será el Paracleto para ustedes, un compañero, un amigo, un compañero, un abogado, uno que está al lado de ustedes, uno que los acompaña, uno que los alienta a seguir adelante. Una vez estaba estudiando sobre la palabra Paracleto y encontré que la palabra Paracleto también se utiliza en un arengador, en alguien que está arengando a aquel que estaba en las Olimpiadas en Grecia, cuando corrían maratones. Y en el último tramo, escucha esto, en el último tramo de la carrera, alguien se ponía al lado y le gritaba de afuera y le decía: no abandones, no te rindas, no dejes, seguí adelante, aunque no tengas fuerza, vamos que falta poco, vamos que se está por terminar, vamos, haz tu último esfuerzo, vamos, seguí adelante, vamos, hiciste mucho para abandonar ahora, aleluya, venciste mucha tormenta para rendirte ahora, venciste muchas situaciones para rendirte ahora. Y esa persona está arengando y arengando y arengando y arengando,
para que el corredor siga. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: vamos, levántate, 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 iglesia, levántate, iglesia, levántate, iglesia, levántate, iglesia, levántate, iglesia. Se están dando los últimos detalles de tu proceso. Se están escribiendo los últimos detalles de tu proceso. Viene un tiempo donde la tristeza se convertirá en gozo, donde habrá un tiempo, levante la mano porque esto es algo profético para esta casa. Aleluya. Un lugar estratégico, un lugar donde nosotros podamos tener, aleluya, la vista necesaria para que la gente vea en este ministerio. Un lugar donde todos los que pasen puedan ver que hemos permanecido. El peleador permaneció. El pastor hablaba de la Pascua y la única palabra que me viene de Pascua es consumado es. ¿Sabe lo que quiere decir? El peleador permaneció en medio de la tormenta. El peleador permaneció en medio de la tormenta. Señores, es hora. Es hora, es el tiempo de permanecer. Es una gran tormenta, pero habrá un gran descanso. Y el gran descanso traerá una gran revelación de su persona para la iglesia.